Hola a todos, nosotros somos Crack, un grupo de alumnos de tercer año medio del Colegio Concepción de Linares. Este grupo está conformado por Diego Carreño, Alonso Ralph, Sofía Aldana y Rubén Castillo. Y hoy, para la asignatura de Lenguaje y Literatura, vamos a hablarles del libro Hechos Consumados de Juan Radrigan, dando un resumen, un contexto de producción, un contexto histórico, un análisis, datos del autor y finalizando con una conclusión y la opinión de cada uno de los integrantes. Esto viendo el desarrollo de los personajes, sus interacciones y cómo estos se desenvuelven en el entorno. Esto con el objetivo de realizar una conclusión que muestre el por qué el escritor decidió escribir esta obra y cómo esta representa el Chile de esa época. Esta obra presenta un narrador que habla en tercera persona, ya que se refiere a los personajes como un ellos. Y es equisciente, ya que solamente puede ver lo que está pasando, pero no sabe lo que sienten los personajes en ese momento. A pesar de no haber tenido una formación académica formal en el área, comenzó a escribir obras de teatro en el año 1970, en plena dictadura de Augusto Pinochet. Algunas de sus obras más conocidas son Hechos Consumados, publicada en 1981, El Loco y la Triste, publicada en 1980, Los Brutos, publicada en 1984, Oratorio de la Lluvia Negra, publicada en 1985. Estas obras abordan temáticas como el desarraigo, la desesperanza y la lucha diaria por una dignidad, con personajes como mujeres maltratadas, mendigos y trabajadores sobreexplotados. Su estilo realista y poético a la vez refleja la dureza y la belleza de las experiencias de quienes viven en los márgenes. Juan Radrigan Rojas fue un destacado dramaturgo y escritor chileno, conocido principalmente por su enfoque en la vida de los marginados y desfavorecidos en la sociedad. Nació en Antofagasta en 1937 y creció en un entorno de pobreza, lo cual marcó profundamente en su obra y en su visión crítica de la realidad chilena. A lo largo de su carrera, Radrigan utilizó el teatro como un medio para dar a voz a aquellos que a menudo eran ignorados o excluidos, destacándose por su empatía hacia los personajes que representaba. Juan Radrigan recibió múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se puede destacar el Premio Nacional de Artes y Representación Audiovisual de Chile en el año 2011. Su legado permanece como testimonio de su compromiso social y profundo humanismo. A su vez, su trabajo sigue siendo muy influyente tanto en el teatro chileno como latinoamericano. Hechos Consumados, escrito por Juan Radrigan, es una obra dramática. La dramática fue escrita en 1981, en plena dictadura militar en Chile. Esto se refleja, ya que los personajes principales, Marta y Emilio, se aposentan en un lugar baldío, lo cual representa que son marginados sociales. También esto se puede reflejar por el ambiente en el que están, que es un ambiente lúgubre y apagado. Hechos Consumados es una historia conmovedora que gira en torno al encuentro entre Marta y Emilio, dos marginados que se encuentran en un lugar abandonado en la periferia de Santiago, Chile. Después de ser salvada por Emilio de un canal donde fue arrojada por hombres misteriosos, esta comienza a tener una extraña conexión con su salvador. A medida que la obra avanza, se revelan los duros caminos que han recorrido ambos. Juntos logran recuperar la confianza, la cercanía y la humanidad, pero su frágil equilibrio se ve interrumpido por personajes simbólicos, como el estudiante evidente, que huye de una violenta manifestación, y el cuidador, cuya presencia está dominada por la invisible figura del patrón, un personaje que encarna la ideología neoliberal. Esta presencia invisible promueve la defensa irracional a la propiedad privada, desencadenando el trágico final de la obra. A lo largo de la obra nos dan indicios o nos muestran directamente problemas éticos que existían en ese entonces y en la actualidad, tales como la pobreza o la desigualdad, que están presentes de una manera muy marcada en el pasado. Esto se puede ver en las decenas de personas que morían por hambre diariamente, personas que no tenían acceso a recursos básicos tales como la luz, el agua, la calefacción, y esta deja un mensaje claro sobre esto. Y también se puede ver actualmente con las personas que están endeudadas.
prendas de vestir y otras cosas. Aunque esto es entendible, ya que fue escrita en un contexto de Chile antiguo, más concretamente en la dictadura. Mi opinión es que sin el contexto de producción, el libro puede llegar a causar cierta gracia, debido al tipo de lenguaje que usan, ya que este es informal cuando los personajes interactúan, pero es totalmente formal cuando el narrador describe lo que está pasando en el escenario. Esto me causó más de una sonrisa, pero una vez que lees atentamente, te puedes dar cuenta lo oscuro y siniestro que es el libro. Esto se puede ver en el pasado de los dos protagonistas, ya que Emil fue desplazado por sus hijos y Marta sufrió un intento de homicidio. Sumado al contexto de producción, se puede llegar a entender que el escritor sufrió bastante en esa época, no solamente por ser exiliado de su país, sino que también por todas esas personas que fueron torturadas en esa época. Seguramente todo lo que le pasó le dejó más que una cicatriz, tal vez por esto retrate la vida de los marginados en sus historias, debido a que este vivió lo que es ser un marginado. En mi opinión, esta obra es buena, porque mezcla la tragedia y la comedia. Y también me gusta que hable de temas importantes que sucedieron en esos años, que sería el régimen militar de Augusto Pinochet. Y en cuanto a la lectura, a mi parecer, en algunas partes era difícil de entender por el léxico que se usa. Y eso también es algo que me llamó la atención, porque se usa un lenguaje coloquial y que usa muchas jergas y modismos que se usaban antes. Y de hecho el lenguaje es algo por lo que se caracteriza esta obra. Otra cosa que también me llamó la atención son las referencias que hace hacia la pobreza, que también era un tema que estaba muy presente en esta obra. Y también es algo que se daba mucho en el pasado y se sigue dando en la actualidad. Y eso es algo que también me llama la atención y me gusta mucho. Lo personal del libro es que es un libro bastante difícil de leer. Esto debido a la gran cantidad de motivos presentes en él, pero lo compensa con su corta duración. No obstante, es un libro que no volvería a leer, ya que no me pareció la gran cosa. Pero lo recomiendo para gente que está buscando una lectura ligera. En mi opinión, esta es una obra medianamente bien construida, con una narrativa que mayoritariamente es de dos personajes, que peca de tener diálogos demasiado simples, a veces un poco aburrida o confusa de leer por su exceso de modismos. En mi opinión, esta obra también no cuenta con una muy buena relectura, o es casi nula la existencia de esta, ya que no cuenta con un atractivo o algo que te incite a volverla a leer, tal como algo muy interesante o algo que la favorezca, pero este no es el caso. Aunque en parte esto es entendible, ya que esta obra no creo que esté planeada para ser leída tantas veces, ya que esta obra fue hecha para más bien hacer una crítica al Chile de ese entonces y los problemas que estaban generando la dictadura en Chile en esos años, como el caso de la pobreza, la desigualdad. Para ir concluyendo, como opinión personal, considero que esta es una obra bastante interesante si es la primera vez que la lees, con un contexto y una idea bastante bien planteados, con una historia que a pesar de ser mejorable, por lo menos puede llegar a entretener, y con un mensaje bastante claro y bien logrado sobre el contexto que se está viviendo en la dictadura de Chile durante el año de 1981. Se puede concluir que hechos consumados al momento de ser escrita, se tenía planeado por el autor que fuera una historia cruda y que mostrara la violencia y la marginización. Aparte, es una crítica a la deshumanización y al abandono de los más necesitados, visibilizando los sectores más vulnerables de la sociedad. Radrigán escribió esta obra para dejar constancia de la historia vivida en la dictadura de Pinochet y para inspirar la reflexión y la resistencia. Para finalizar con el video, te voy a plantear dos preguntas, tú que estás viendo esto, para que reflexiones y puedas crecer tanto como persona. ¿Qué papel juega el amor en el contexto de pobreza y desesperanza? Y la otra, ¿cómo puede cambiar nuestra percepción de la dignidad humana al leer esta obra? Muchas gracias por ver, eso sería todo. Hasta la próxima.